Buen día, doctora Marina Liliana González Torres. Mi nombre es Cristian Camilo Buitrago Fernández. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En este momento estoy desarrollando las actividades del módulo Investigación Educativa. El objeto de la investigación en el contexto de la práctica educativa, y esta presentación está enfocada al rol de docente o el profesor como investigador. Como introducción quisiera poder hacer lectura como tal de lo que redacté en esta parte, en donde se expresa que el compendio del material compartido para la realización de este trabajo permite visualizar la relevancia que tiene la investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y amplía la perspectiva que se tiene del docente, no solamente como un transmitidor de conocimientos, sino que se establece en el rol de ser investigador como un agente que puede analizar, hacer observación de las dinámicas educativas, comprenderlas y transformarlas para así generar adaptaciones a futuras prácticas, tanto de su propia praxis como de otros colegas. Es importante recalcar la importancia del conocimiento científico por medio del registro de la evidencia que se recolecta en las investigaciones, lo cual promueve procesos de investigación significativos y contextualizados tanto para el docente que investiga como para el estudiante que es intervenido. Estos procesos permitirán sin duda que un docente pueda lograr generar estrategias que innoven sus procesos de enseñanza y logre no solamente transmitir conocimientos, sino que podrá lograr desarrollar competencias útiles en sus educandos que les permitan enfrentar procesos y dar solución a problemas de la vida real. En el proceso de la investigación educativa se encuentran los principios científicos y los valores éticos que permiten que la investigación sea un proceso pertinente y riguroso, que genere resultados objetivos y apunten al bienestar de los educandos y sus diferentes estilos de aprendizaje por medio de la creación de propuestas pedagógicas más eficaces como resultado de la investigación educativa hecha por el maestro. Ahora bien, entrando al desarrollo de los documentos que se asignaron para la lectura de este proceso, el primero se denominaba los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Es importante denotar que la investigación del comportamiento de la actividad humana como aspecto de estudio de la ciencia, comprendo que debe hacerse una diferencia entre la manera en que se interpreta desde el sentido común y la manera en que se puede interpretar desde el conocimiento científico. Desde el sentido común puede permitirse que hayan sesgos y explicaciones metafísicas, es decir, que se hace desde la comprensión natural del ser humano, pero desde el conocimiento científico hay una formulación y una comprobación de teorías. Y dentro de esas teorías, una establecida por Charles Sanders Peirce, donde él estableció unas teorías en donde se eliminan esos sesgos y las cuales hacen referencia a la tenacidad, la autoridad, la a priori y el científico, que según la lectura es la más confiable debido a que es de un carácter autocorrectivo y se basa en la evidencia que se recolecta. Haciendo un énfasis con relación a la tenacidad, dice que hay una persistencia de creencias previas, hay una repetición constante que fortalece su validez y hay una resistencia al cambio incluso ante pruebas contrarias. Em, la siguiente es la autoridad, en donde se acepta como cierto lo que dicen figuras de poder, y se basa en tradición y respaldo social. Esa puede limitar el cuestionamiento y el progreso, ya que se basa en donde hay opiniones de personas que tienen influencia o que tienen ciertas figuras de predominio de autoridad, y esas son las que establecen lo que son las verdades y no se refutan. El método a priori, en donde se apoya en lo que parece lógico o razonable sin pruebas. Se considera válido por concordar con la razón y puede llevar a errores si no se contrasta con la experiencia. Ya con relación a la ciencia, donde es más simple que una acumulación de hechos, es un proceso que es dinámico y está orientado a que se llegue a la resolución de problemas. Y acá pues están los pasos en donde se genera teoría y explica los fenómenos, se establece, se identifica un problema que puede ser un obstáculo o una idea, se formula una pregunta y una hipótesis,
y se empieza el proceso como tal de registro del proceso de investigación. La siguiente lectura hace referencia a los valores e intereses que están en el proceso de la investigación. Se tiene en cuenta el conocimiento, la verdad y la investigación. Yo hice esta gráfica representando que el conocimiento es como tal todo lo que se puede llegar a aprender y desarrollar por la capacidad del ser humano. Y la verdad que se busca establecer, que pues, no es una verdad única, sino que esta va cambiando de acuerdo a los contextos que se viven en la sociedad, deben tener unos aspectos éticos desde la investigación, el cual son el respeto a las personas, que cuando se está haciendo el proceso investigativo deben haber unos consentimientos informados de las personas que van a participar de ese proceso investigativo, eh, cuál va a ser la beneficencia que se va a tener, es decir, la valoración de los riesgos y los beneficios para los que están involucrados e incluso para quienes no están involucrados en la investigación. Y con relación a la justicia de la parte de la ética, se hace una selección adecuada de los sujetos para que realmente pueda ser una cantidad amplia de quienes se vean beneficiados. Hay que entender que la investigación no es una actividad plana como los procesos tradicionales que no generan cambios, sino que es variable, ¿sí? Y depende de los contextos. Y se debe guiar por los valores y unos intereses que puedan regular esa práctica del investigador y el que es investigado o hace parte del proceso de investigación. Aquí se implica reconocer la dimensión de lo que es la moral del conocimiento, y debe priorizarse primero el respeto, la responsabilidad y que haya transparencia en la búsqueda de esa claridad de las prácticas, o que lo que denominamos la verdad. Em, y hay unos intereses que son diversos, porque con la investigación se busca que haya progreso y una sostenibilidad y una utilidad de lo que se recoge en la investigación. Debe haber también un equilibrio en donde se establezcan criterios éticos para que no vaya a haber una mala manipulación o un indebido uso del conocimiento generado por medio de la investigación. En la lectura que hace referencia a los paradigmas de investigación educativa desde una perspectiva crítica, expresa que busca comprender y hacer una transformación de la realidad que se vive en la educación. Y hay unos enfoques que buscan trascender la descripción de un fenómeno, sino que buscan generar la modificación de esos fenómenos y adaptarlos para el beneficio. Em, Hay unos propósitos o un propósito, y es que logran cuestionar las estructuras tradicionales del conocimiento y promueven una visión que es reflexiva del docente y del educando sobre la enseñanza y el aprendizaje. Eh, el proceso de la educación o la investigación educativa crítica no solamente busca analizar la práctica pedagógica que realiza el docente, sino que busca dar soluciones a las problemáticas que se dan dentro del contexto de la escuela, y busca también impulsar que haya equidad y justicia educativa. Dentro del rol del docente, se expresa que ese enfoque hace que los docentes puedan convertirse en un elemento de cambios, para que por medio de lo que hace el docente pueda generarse conocimiento y que responda a las necesidades de su entorno educativo. Ahora, los paradigmas que se plantean desde aquí son el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El positivista está basado en el método científico y es objetivo. Em, Se busca dar explicaciones generales y leyes universales. Em, el interpretativo se centra en la comprensión de significados y contextos. Busca hacer un análisis de la realidad desde la perspectiva de los sujetos que están haciendo parte del proceso, y usa métodos cualitativos como entrevistas y la observación. El sociocrítico busca la transformación social a través de la investigación y cuestiona las estructuras de poder de la educación.
Ahora pasamos de la investigación científica, de la investigación educativa a la investigación científica, en donde se proponen cuatro paradigmas. El positivista, que se fundamenta en lo que es objetivo, en la medición, en la sistematización y lo que es la experimentación. Ese es el que se usa más netamente en la parte científica. A diferencia del positivista, el pospositivista acepta la influencia de la opinión, digámoslo así, y la influencia de factores que son subjetivos. La teoría crítica em, cuestiona las estructuras del poder y la desigualdad, y esa promueve como que se salga del contexto del sujeto para un cambio social a través de la investigación. Y finalmente el constructivismo sostiene que el conocimiento es una construcción social e individual y hace que el aprendizaje dependa de la interacción, del contexto o el entorno y la interpretación que tiene cada sujeto del proceso de la realidad. Ahora bien, desde el documento de Epistemología Ética y Ciencias de la Educación hay que tener en cuenta que el proceso de formación en cualquier nivel debe tener una intencionalidad de la transmisión del conocimiento. Y para eso están la epistemología y la ética, que ambas apuntan y se retroalimentan con relación a las ciencias de la educación. La epistemología, hay que entender que su naturaleza es estudiar el conocimiento y cómo se genera, cómo se transmite y hasta dónde se puede llegar con el conocimiento que se tiene. Em, al mismo tiempo de cómo se valida el conocimiento que se tiene. La ética eh, es necesaria para que se pueda ver como la necesidad de que el docente haga una práctica responsable y que sea comprometida con el bienestar del educando. Mm, en ese sentido, la epistemología y la ética alimentan el proceso de las ciencias de la educación para poder hacer una intencionalidad adecuada y un enfoque adecuado con relación a cuál es el propósito de entregar conocimientos, la manera en que se genera y cuál es la competencia que se busca desarrollar en esa transmisión del conocimiento. En el documento acerca de la introducción a la investigación educativa en el aula, yo lo veo desde la perspectiva de los fenómenos que ocurren en el proceso educativo y ellos suceden debido a la aplicación de didácticas y esas didácticas son los métodos y las técnicas que se emplean en el proceso de enseñanza y aprendizaje y esas didácticas son parte de unos enfoques pedagógicos y la pedagogía es descrita como esa ciencia que busca y explica el fenómeno educativo y esta está aplicada en los currículos y es llevada a cabo en la praxis del aula. Hay que tener en cuenta que esos enfoques pedagógicos, cada institución o establecimiento tiene un enfoque pedagógico de acuerdo a, a la ideología y la intencionalidad que tiene esa institución con relación a la transmisión de saberes. Los enfoques pedagógicos requieren de una investigación educativa eh, para que por medio de esa investigación se pueda evidenciar, analizar los fenómenos que ocurren en el proceso que realizamos como docentes en la enseñanza y lo que hacen los estudiantes al aprender y que se haga de manera crítica y pueda ser sistemática. Eh, con eso, si aplicamos unas buenas didácticas enfocadas bien a lo que son la parte pedagógica y hacemos un proceso de investigación, em, el docente o los docentes que están inmersos en esos procesos educativos tendrán una mejor capacidad de enfrentar los fenómenos que ocurran en el proceso de formación. En el documento el maestro como investigador en el aula, donde debe investigar para conocer bien lo que va a enseñar, eh, se entiende que el docente debe desarrollar unas competencias profesionales eh, y la investigación es fundamental en ese proceso. Y aquí se establece un modelo educativo basado en la investigación. Y yo hice esta división en donde
el punto central es aprenden los educandos lo que se enseña, y eso depende de algunos factores que son netamente planeados y organizados por el docente. En la parte derecha encontramos que un docente investigador se vuelve un docente competente y enseña competencias para la vida. El espacio del aula es singular y compleja, y es tomado como una malla de interacciones de diferentes niveles, como la psicología, la parte social, la parte familiar, y comprende unos niveles más amplios em, que se llegan al aula y son expresados por medio del educando, y esos son los factores o los fenómenos que son eh, objeto de investigación. Y el otro aspecto es el educando con pensamiento científico. Cuando un estudiante ya realmente está aprendiendo lo que se enseña, es porque es un estudiante que se interesa por la investigación y por el aprendizaje. Por el contrario, pues un docente conforme solo transmite conocimientos, y es un docente que no es competente para generar un sentido crítico en la educación y en el aprendizaje. El aula es simple y es tomado en cuenta como el proceso de alumno-profesor mediado por la transmisión de saberes de un libro, y el educando no tiene un pensamiento crítico, solo se vuelve un receptor de información. Esta perspectiva es constructivista, hace que los errores sean de alguna manera necesarios para que haya una construcción de conocimientos. Debe haber una comunicación en el aula entre los docentes, el docente y los estudiantes, y entre los estudiantes, para que haya una construcción de saberes. El aprendizaje es mediado por intercambios, el estudiante asume un pensamiento crítico y científico, y el docente como mediador entre la teoría y la práctica educativa. Debe ser un docente que debe querer educar, debe saber educar y debe tener el poder y las capacidades de poder hacer un buen proceso de enseñanza. En esta parte del documento, el profesor como investigador, desde una perspectiva crítica, plantea dos escenarios en donde el educador es visto como un profesor y donde es visto como un docente profesional. En esta parte donde se visualiza el educador como un docente profesional, es donde ese docente se preocupa por su profesionalización, es decir, en mejorar gradualmente la praxis que va desarrollando a diario. ¿Qué compone esas partes de un docente profesional? Es un docente crítico de su propia praxis y aplica la investigación a acción, es decir, no solamente hace una observación, no solamente hace un registro, sino que hace un plan para poder modificar ciertas acciones dentro de su proceso de la práctica educativa. Lo registra, hace una planeación, una retroalimentación de su propio proceso, y vuelve a actuar con base a lo que ya ha planificado y a la experiencia que ha tenido. Este docente propone, actúa y elabora. Mejora su praxis a través de la experiencia aquí es fundamental para que por medio de la investigación y esas experiencias se puedan hacer las modificaciones necesarias. Eh, es un docente que razona permanentemente, sintetiza su experiencia y reconoce su realidad. Y acá podemos ver dos imágenes, en antes, en el espacio del aula, unos estudiantes desmotivados, pero cuando hay un docente que es profesional y busca profesionalizarse en lo que es su quehacer, hace que la práctica se vaya mejorando y la actitud y la motivación de los estudiantes sea diferente. Por el contrario, un profesor que no busca profesionalizarse en su labor, solo replica y reproduce y transmite conocimiento, unos saberes, pero no se interesa por la didáctica que está usando en su aula, las técnicas y los métodos que implementa para que el ambiente de aula, la motivación del estudiante por querer aprender cambie. Por lo tanto, no va a haber un cambio en esa práctica de aula. Ahora, haciendo una reflexión del texto del maestro reflexivo al maestro investigador, yo hice esta división de lo que separa a ambos, aunque sí es bueno y la reflexión hace parte del proceso investigativo. em, a veces como maestros nos quedamos solamente en analizar, cuestionar e identificar
situaciones o fenómenos que ocurren en el aula. Y nos quedamos en ese ciclo de solamente analizar, cuestionar y observar. Pero cuando pasamos al entorno de ser un maestro investigador, aparte de analizar, cuestionar e identificar, empezamos a hacer un journal o lo que es un proceso de sistematización de lo que nosotros estamos identificando, lo que son nuestras experiencias de la praxis de enseñanza, y pasamos a formular preguntas o una hipótesis. Y ahí empezamos a hacer ya una construcción de lo que estamos haciendo en el aula, de qué experiencias y qué situaciones se están presentando en nuestra práctica profesional. Eh, Cuando hacemos unas preguntas y una hipótesis, aplicamos unos métodos científicos y unas técnicas de investigación para poder mirar si se generan unos cambios en lo que se está haciendo. Después de eso se validan las estrategias implementadas basadas en la experiencia, pero más allá de eso, un docente investigador eh, comparte sus experiencias y lo hace con pares académicos, normalmente de su misma área del saber, para poder entre pares hacer una construcción mayor de lo que se está haciendo y poder hacer una validación de experiencias de varios profesionales en los procesos que se están haciendo por esos métodos y esas técnicas de investigación. Y se vuelve a hacer un ciclo. Se sistematiza y se vuelve a hacer el ciclo y se hace una construcción de conocimientos más amplia que puede servir para crear métodos y sistemas de enseñanza que mejoren la calidad educativa. Como conclusiones, después de hacer una lectura de los textos y lograr hacer una reflexión personal con relación a mi práctica como docente, yo soy docente de inglés, puedo ver que hay unos beneficios de la investigación educativa y en donde el docente se pone en el rol de investigador, en donde se puede fomentar y crear estrategias didácticas efectivas por medio de ese proceso de cíclico de hacer una investigación y retroalimentar el proceso y volver a actuar con base a lo que se ha tenido como experiencia. Se puede mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, no solamente de mis estudiantes, sino de otros grupos poblacionales educativos que están teniendo de pronto problemas como se presentan en mi contexto. El docente se vuelve un generador de conocimiento educativo, no solamente un transmisor de información, sino que genera conocimientos. Impulsa también un sistema educativo que se vuelve reflexivo, es crítico de la práctica propia y se vuelve participativo al trabajar con otros, em, ya que no solamente es un proceso de observación propia, sino que vincula a los educandos en esta reflexión crítica de la práctica de la educación y también vincula a otros profesionales docentes que intervengan también en esos procesos para construir saberes. También promueve el propio pensamiento crítico y el del entorno. Y finalmente yo creo que lo que busca es el fin, es generar una mayor equidad y una justicia educativa porque lamentablemente los currículos establecidos por los gobiernos son planos y no es lo mismo enseñar en una zona rural a una zona de una ciudad amplia, una metrópolis. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer una adaptación de esa parte curricular, pero requiere de que se haga una investigación del contexto y de la práctica que desarrollamos como maestros. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya podido ser un poco clara la explicación que realicé. Aquí están las referencias bibliográficas del estudio y el enlace para poder ver el video que también adjunto a un mensaje aparte. Muchísimas gracias y un feliz día.